¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, por supuesto, a las frecuencias que nos retransmiten, que es las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las de La Pantera, Radio La Nueva República. Un abrazo, gracias. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Claro. Queridos amigos, antes de dar inicio a este programa, pues a nombre de socios y directivos del Club de Periodistas de México y de su brazo académico y asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Italia P., pues unimos nuestro abrazo solidario con nuestro entrañable compañero y amigo, el licenciado Francisco Torres Cano, por la partida física de su señor padre, don Francisco Torres Nieto, hombre de bien, quien con su profunda fortaleza, sabiduría y amor construyó junto con su compañera doña Marta Cano de Torres, también que recientemente partió físicamente, pues formaron una ejemplar familia. La semilla de su bondad seguirá floreciendo en las virtudes que dejaron sembradas, de eso estamos seguros. Dios quiera que pronto encuentren consuelo. Querida familia Torres Cano, un abrazo, don Francisco Torres Cano, con todo pues nuestro cariño, nuestra solidaridad. Y bueno, queridos amigos, vamos a dar inicio a este programa en donde participan el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el maestro Juan Bautista, Solidaridad Milces y Tapia. Ustedes conocen el trabajo, la trayectoria de cada uno de ellos. Yo quisiera dar inicio con una reflexión importante que tiene el maestro Juan Bautista, más allá de los temas y de los datos precisos que vamos a dar. Yo creo que es muy importante la reflexión que tiene el maestro Juan Bautista, quien es cofundador de la Fraternidad de Reporteros, pero también es parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. Adelante, maestro querido. Gracias, Celeste, amigos que nos acompañan, desde luego, estimados colegas. Fíjense que ahora en este tiempo del confinamiento, ya habíamos comentado anteriormente que el debate público de la calle, de la plaza, se ha transmutó, digamos, a la plaza digital. Y eso ha provocado no solamente una saturación del tráfico, sino también tener una lectura interesante de programas, sobre todo de lectura, de acercarnos a los museos, de ver la ciencia, de ver la vida de los escritores en su casa, en su confinamiento, de los científicos, de todas las escalas en el conocimiento y en las escalas sociales, porque tenemos que decirlo así. Hemos visto sus interiores. Este asunto del confinamiento, visto desde el punto de vista psicológico, sociológico y antropológico, nos ha tenido que llevar a nuestros orígenes mismos. Hoy yo platicaba incluso con un psicólogo y decía que es un regreso en una especie a la memoria primitiva y también a los primeros sueños de cada individuo. Entonces que hay una serie de evidencias que se habían perdido por la información diaria y toda la información que tenemos en la televisión abierta, en las redes digitales. Entonces eso ha limitado también un poco, porque uno no se la puede pasar todo el tiempo bajo esos instrumentos, el mirar hacia adentro. Y eso ha permitido, en mi caso, me jacto de ser un poco observador, nos ha permitido ver la intimidad de cada uno de nosotros. Y entonces vemos hoy a esas grandes figuras, grandes científicos, escritores, políticos, en su casa con camiseta, con mangas de camisa, algunos en pijama, de chanclas, levantándose casi a contestar una entrevista. Los hemos visto en sus bibliotecas, en sus jardines, en sus espacios, y eso nos ha permitido también acercarnos a ver la parte humana de cada uno de nosotros. Y ese efecto, en mi opinión, que es lo que yo comentaba con la maestra Celeste,
ha desnudado este aparato artificial que es la televisión comercial, la televisión privada, las grabaciones, para encontrar la esencia, como hablamos, como somos, sin maquillajes, sin atuendos externos, sin colores especiales que te piden incluso el croma de la televisión para que salgas mejor, tu perfil, el reflector. Entonces, eso ha permitido también ver acercarnos a lo que es el ser humano con toda su potencialidad, con toda su palabra, con toda su fuerza y su energía, y también compartir momentos pues de dolor, de angustia, de alegría, y también otros que nos invocan, nos impulsan a seguir adelante pensando que esto, desde luego, es pasajero. Entonces, tomemos la parte positiva del confinamiento para reforzar esos resortes que están ahí ocultos o dormidos o quizá olvidados, para interiorizarlos y también aprender de esos sueños, aprender de esos anhelos y, desde luego, saber expresarlos de manera más ordenada, saber quiénes somos, cómo caminamos, y que el siguiente paso, desde luego, cuando regresemos a la vida, yo sigo pensando a la vida más normal, en todo caso, no al pasado, sino a una vida más normal, ecológica, fundamental, ética, desde luego, y respetuosa y a la distancia, la sabremos valorar aún más. Es mi comentario, Celeste y amigos. Gracias, maestro, querido maestro Juan Bautista, pues seguiremos escuchándote también, pero vamos también en este tenor de reflexiones. Precisamente el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, estupendo científico reconocido a nivel internacional, neurólogo mexicano, un ser humano de primera, luchador social, un defensor de los derechos humanos. Doctor querido Rodolfo Ondarza Rovira, tu reflexión también tú publicaste en Voces del Periodista, una nota muy sentida, de mucha reflexión y de un impacto sobre lo que ha sido esta salud del SARS-CoV-2, o como le conocemos el COV-2 o el COVID-19, pero también tú has hecho una reflexión y un homenaje al personal de salud que ha dado su vida y sigue dándola, sigue arriesgándola por los demás. O sea, también vemos más y queda más en evidencia, y para nuestra reflexión, esa vocación humanista, esa vocación de los de veras, de la gente que está realmente con quien más necesita en este caso, en caso de enfermedad. Doctor querido, te escuchamos con atención. Sí, muy buenas tardes, Celeste, muy buenas tardes, colegas, y muy buenas tardes a tu gentil auditorio. Yo quisiera retomar, si me lo permite, Celeste, esta bonita reflexión muy cierta del maestro Juan Bautista, porque me hizo recordar que Isaac Newton elaboró la ley de la gravedad en el siglo XVII durante su permanencia en una cuarentena porque en aquella época, en ese momento, había una epidemia de peste bubónica. Entonces, gracias de alguna manera a esta cuarentena que le permitió pues pensar, reflexionar, introyectar a Isaac Newton, tenemos la ley de la gravedad. El día de ayer fue un día muy importante también, porque fue tu cumpleaños, Celeste, mil felicidades. Y por otra parte, también coincide con el día del psicólogo. Entonces, que viene junto con pegado con lo que hablaba Juan Bautista. Sin los psicólogos estaríamos nosotros perdidos. Y de ellos va a depender también mucho de que vayamos adquiriendo nuevas herramientas para que en un futuro ya muy próximo podamos hacer de este mundo algo mejor. Nosotros provenimos desafortunadamente de un país que ha sufrido una guerra genocida, fratricida, en contra del narcotráfico, que causó miles de pérdidas, desapariciones forzadas, migraciones forzadas, va a haber un decaimiento en la economía. De hecho ya existe ese problema económico tan grave a nivel internacional antes de
pandemia. En fin, va a haber muchos cambios, están habiendo muchos cambios, y es gracias a los psicólogos, a las psicólogas, que vamos a poder adquirir estas herramientas para enfrentar lo que vamos a tener más adelante y poder disfrutar de paz y de felicidad en esta existencia, Celeste. Pues es muy importante, queridos amigos, hacer una especie de reseteo, como decimos, ¿no?, de nosotros mismos. Seguramente y lo tenemos que hacer para mejor. No hay de otra. De todas formas, hay que hacer. Si las cosas van a suceder, que sucedan para mejor. Y en eso tenemos nosotros mucho que definir. Nosotros debemos de decidir por ese camino. Yo quiero aprovechar ahorita porque tengo un mensaje de un compañero queridísimo, un ex compañero, Ernesto Villasante, un ser humano maravilloso que también ve por los demás. Te mando un abrazo, Ernesto querido, y a todos los compañeros, que bueno, pues ojalá algún día podamos hacer un encuentro de todas las bondades y todas las cuestiones de aporte que tienen ellos. Abrazos, Ernesto Villasante, un abrazo. Y bueno, y a tu familia querida. Bueno, pues doctor querido, también, ¿qué nos compartes tú sobre el principio de la pandemia? Era pues prácticamente imposible conocer la magnitud de la propagación. Nos hemos ido percatando del alto nivel, sobre todo del contagio, aunque afortunadamente, digamos, baja la letalidad, aunque cualquier ser humano que se vaya es un universo que se parte, ¿no? Pero me refiero en cuestión de números. Pero sin embargo, la parte de lo contagioso es muy alto. ¿Qué nos puedes decir sobre esta parte también de tu artículo publicado en Voces del Periodista, doctor? Sí, Celeste, muchas gracias. Efectivamente, la contagiosidad de este nuevo coronavirus es muy alta. En teoría, su letalidad es muy baja. Si nosotros comparamos y aprovechando esta remembranza sobre Isaac Newton, lo que ha pasado también en la humanidad en tiempos recientes, pues podremos recordar también que la mortalidad, por ejemplo, de la rabia, hablando de enfermedades virales, es altísima, de un 95%. En el ébola, por ejemplo, pues también es de un 50%, a tal grado de que los trabajadores sanitarios en África Occidental, en Guinea, Liberia y Sierra Leona, sufrieron los trabajadores sanitarios, los médicos, cerca de 500 bajas en estos tres países, ¿no? Uh-huh. En aquella época. Y estamos hablando, pues, de tiempos recientes, ¿no? En 2016, uh-huh, por ahí. Uh-huh. Y que, pues, esto ha ido dándonos idea de cómo estamos. Por ejemplo, la influenza, otra de las enfermedades virales que son muy graves para la humanidad. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha calculado que anualmente fallecen uh-huh. entre 290,000 personas y 650,000 personas por uh-huh. influenza. Por ejemplo, en el caso de Doctor Estados Unidos, querido, ¿qué te parece si nos vamos, perdón, pero ya es hora de corte, momento claro. de corte, y regresamos retomando esto? No tardamos, perfecto. Queridos amigos, regresamos con ustedes. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, en donde somos Sonido Original. Bueno, estábamos escuchando al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, también escuchamos al maestro Juan Bautista. Espérense, porque también lo haremos ahora con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena y con la muy querida Ceci Tapia, @solidaridad1000. Doctor querido, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, estabas comentando precisamente lo que ha pasado, digamos, en cuestión de letalidad, de lo que hablabas de una baja letalidad del actual COVID, pero un contagio extremo. Te seguimos escuchando. Sí, gracias, Celeste. Efectivamente estábamos haciendo un comparativo con relación con otras enfermedades virales y qué es lo que está pasando con el COVID. Y decíamos que se calcula que en el caso de Estados Unidos, en relación a la influenza,
el 8% de su población, es decir, unos 26 millones de personas que contagia con esta enfermedad cada año. Y se estima que para la temporada de influenza 2019-2020, tan solo en Estados Unidos, entre el 1 de octubre de 2019 y el 4 de abril de 2020, hubo al menos 14,000 muertes por esta enfermedad. También se ha afirmado que el COVID-19 pues no es tan mortal como comentabas, sobre todo si la comparamos con otras enfermedades por coronavirus. Ahora, por ejemplo, el SARS y el MERS, el riesgo de muerte en el caso del SARS fue mucho mayor cuando surgió el brote en 2003, con cerca de 10% de mortalidad. En cuanto al MERS, fue de un 20%, entre un 20 y 40% de mortalidad dependiendo del lugar. Entonces, afortunadamente, como vemos, no es tan fuerte, tan letal el coronavirus, y mucho de esto va a depender de la carga viral. Si gustas, podemos comentar un poquito sobre lo que es la carga viral, que es realmente lo que puede influir entre la vida y la muerte cuando estamos contagiados. Pues esto es bien importante. ¿Cuál es la carga? ¿Qué es la carga viral, doctor? La carga viral es el número de partículas virales que en un momento dado podemos tener. Y esto va a depender, si la carga viral es muy alta al principio, entonces puede ser muy grave el contagio. La carga viral alta o la podemos obtener de alguien que esté con una enfermedad grave, con muchas partículas virales, o también se ha hablado de que podemos tener una carga viral alta si tenemos exposiciones cortas, por ejemplo, en una multitud. Si entramos al metro y encontramos a muchas personas que ya están contagiadas, a lo mejor están asintomáticas, pero tienen pequeñas cargas virales, al ir adquiriendo una sumatoria de pequeñas cargas virales, al final del día tenemos una carga viral muy alta. Entonces, ¡qué barbaridad! Esto influye en lo que habíamos escrito en memoriam de nuestros colegas médicos, en ese sentido, ¿no? Que en ocasiones, al dar muchas consultas a personas asintomáticas con bajas cargas virales, el médico adquiere una carga viral alta, o al atender a una persona muy grave. ¡Qué barbaridad! Esto es importantísimo, queridos amigos, y esto que nos valga para saber cómo debemos estar con la sana distancia precisamente. Y bueno, pues esto aquí hay un símil muy fácil de entender para los chiquitos. Es como si le vas echando a la alcancía, al cochinito, ¿no? Si le vas echando de a pesito, o de repente le echas un billete gordo, bueno, pero finalmente ahí se va ahorrando, por decirlo de alguna manera, esa carga viral. Así es que hay que tener mucha precaución, mucho cuidado, la sana distancia y tener la disposición de lo que nos han dicho muy presente, de la limpieza, lavarnos las manos, nuestro tapaboca, nuestros dispositivos de protección. Y bueno, pues esto es importante, muy importante, y muy de un fácil entendimiento, como nos lo has explicado, doctor. Mucho te lo agradecemos, y ya regresaremos para que nos quieras, o si nos quieres ampliar algo sobre esto. Yo quisiera poder que podamos escuchar al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Maestro querido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Celeste. Maestro querido, dentro de todo su bagaje de pues conocimiento, usted tiene una lectura de cuestión geoestratégica muy importante. Entonces, todo lo que ha traído o lo que estamos viviendo, porque parece que es un tema recurrente, pero no, es que van cambiando las cosas, vamos viendo. En este caso, por ejemplo, el impacto puede ser nacional o internacional también en el tema económico, en la geoestrategia de economía. Yo le pregunto también a usted, maestro querido, por tantas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la gasolina. Vamos viendo un tema de que la gasolina bajó. Nuestro gobierno bajó la gasolina porque bajaron los costos. Hay quienes no lo bajaron,
y antes, por ejemplo, no importaba si bajaban, sino siempre iban para arriba. Aquí, de acuerdo a los costos y como estuvo esa baja tremenda, bueno, pues nos resultó a nosotros en una baja en el costo de gasolina. Ahora vamos viendo un repunte porque obviamente se van reacomodando los costos y pues van teniendo mucho la reacción de los países que tienen que ver con la producción del petróleo. ¿Qué nos pudiese usted orientar, maestro don Rodolfo Sánchez Mena? Bueno, ahorita si nos asomamos a una gasolinera, el precio de la gasolina magna está entre 20, 22 pesos el litro. Hace un mes estaba en Veracruz en 8 pesos el litro. Sí, el diferencial es enorme, también porque hay un proceso un tanto especulador con un escenario que tiene que ver posiblemente con la situación que se está viviendo en el escenario que tenemos de Venezuela. Sucede que Venezuela en este momento no tiene gasolina. ¿Por qué no tiene gasolina? A pesar de contar con el complejo refinador de Paraguaná. Este complejo refinador de Paraguaná es tan grande, Celeste, con capacidad de refinación igual que la mayor refinería del mundo, que se encuentra en la India, pero se encuentra paralizado tanto por sabotajes, diferentes tipos de sabotajes. Y esto ha llevado a que Irán, el país que se encuentra también en la lista de los países que están con sanciones de los Estados Unidos, esté enviando 5 buques con gasolina para apoyar a su aliado Venezuela, y los Estados Unidos esté presionando para que no lleguen estos buques, pero además hay un puente aéreo que está en donde llegaron técnicos y llegaron equipos para echar a andar estas refinerías y tener capacidad Venezuela para poder tener su propia gasolina, y tomando en cuenta que esta es una situación de carácter humanitaria. Es una situación humanitaria, ¿por qué? Pues porque toda la economía en este momento de Venezuela está prácticamente parada porque cuentan con una sola refinería que está produciendo combustóleo, con lo que se mueven algunos equipos pesados y se produce algo de energía eléctrica. Entonces la situación es bastante angustiante. Ahora, la situación en este contexto, ¿sí? ¿A qué nos recuerda? ¿A qué nos remite? Nos remite a otra crisis, a la que se vivió con Cuba cuando Rusia instaló allí misiles que apuntaban a los Estados Unidos, y los Estados Unidos impidieron la llegada de las cabezas que traían cabezas nucleares para instalarse en los misiles. Esta crisis se conoció como la crisis de los misiles con Cuba, y bueno, pues que dio lugar pues desde luego a la invasión en Cuba, a la invasión con mercenarios cubanos que trataron de derrumbar al gobierno de Cuba. Recientemente, en días pasados, también hubo una invasión, pero de una empresa privada. Esto no tiene que ver con el gobierno de Trump, tiene que ver con empresas privadas que se montan en la situación de inseguridad que viven los países y crean empresas privadas con mercenarios y cobran facturas para atacar cuestiones de inseguridad, en donde, bueno, quien les paga la factura, pues ellos actúan. Entonces, la crisis en este momento, si detienen
a los buques tanques en alta mar. Esto podría tener una crisis mayor si la respuesta por parte de Irán llegara a obligarse a bloquear, como ya ha sucedido, ha planteado en otras circunstancias Irán, a bloquear el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz transita entre el 30 y el 40% de combustibles y otras mercancías que son fundamentales para la economía del mundo. Y si esto sucediera en la circunstancia que se encuentra toda la economía derrumbada en este momento, sería una verdadera catástrofe. Yo creo Maestro, que esto se tiene que evitar. Claro que sí. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y vamos viendo cómo hay poderes que si no ganan, arrebatan. Pero hay que ver qué es lo que se tiene que hacer y cómo tenemos que estar atentos a la información. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Está usted escuchando frecuencias plurales. Usted siga aquí en estas frecuencias porque aquí se respeta la libertad de expresión, la pluralidad. Y continuamos en esta mesa escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. También participan en la misma el maestro Juan Bautista, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, la muy querida Ceci Tapia, Solidaridad Mil, su servidora Celeste Sáenz de Miera. Y bueno, vamos a continuar. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, en esta parte de la geoestrategia, en esta parte de los sabotajes, de los intereses, donde nos damos cuenta que hay organismos internacionales que no cortan parejo, pues porque seguramente pues forman parte de uno de esos bloques o a lo mejor son partícipes de esos mismos tipos de acciones de las que usted nos habla, de cómo se va cercenando el derecho libre de cada entidad a decidir sobre sus propios recursos. En este caso usted nos habla de esta imposibilidad que hay para la producción, nos ponía el ejemplo en Venezuela, por los sabotajes, también la capacidad, la falta de posibilidad de transportar todo lo complicado que es el combustible que viene desde Irán, en este caso. Lo seguimos escuchando, maestro. Pues Celeste, en el caso de México, pues conocemos la situación que tienen las 5 refinerías de nuestro país, que trabajan a muy baja capacidad de producción, porque pues han sido afectadas por diferentes circunstancias de que se supone que se gastó y se invirtió en ellas. Y por ejemplo, en el caso de la refinería de Tula, Hidalgo, el presidente Calderón no instaló los equipos necesarios para producir gasolina y por eso se está produciendo únicamente combustóleo, y muchos se quejan de que estamos produciendo combustóleo, pero esa es la situación que tienen nuestras refinerías, que están trabajando a muy baja capacidad, y por eso está decidido construir la refinería de Dos Bocas. Sí, y bajo estas circunstancias hemos tenido que comprar gasolina y depender del mercado mundial de maestro, gasolina. Perdón, Sí. Maestro, que lo interrumpa. Hay alguien que está haciendo ruido con su aparato, le suplico por favor que no lo hagan, que lo eviten porque se está escuchando bastante molesto. Perdón, maestro, lo seguimos escuchando. Sí, decía Celeste, que depender del mercado mundial, depender del abasto de gasolina, pues nos lleva a una situación de dependencia como la de alimentos. ¿Sí? Tenemos que ser autosuficientes en la producción de insumos estratégicos. Ya vimos la debilidad que tenemos. Seguridad también. nacional, maestro. Así es, en los insumos estratégicos en materia de salud, en muchos renglones. Y eso es lo que nos ha enseñado el COVID, y a fortalecer el Estado y a pensar
con el Estado fuerte, en donde tiene que actuar el Estado para que nuestro país, la población, la mayoría de la población conserve su empleo, tenga bienestar, tenga salud, tenga educación y se encuentre el mejor modelo de tipo social y político que requiere nuestro país y otros que están en la misma circunstancia como la que ya hemos platicado en este momento que tiene Argentina con el problema de la deuda y que todos los países que están dentro del Grupo Puebla están planteando ya hacer un bloque para enfrentar el problema de la deuda. Pues ese es mi comentario, Celeste, reserva de que haya otra cosa en la que pueda participar. Gracias, maestro querido. Yo le pediría al maestro Juan Bautista su comentario, si quiere agregar algo, preguntar algo sobre el tema. No, pues desde luego que es un tema sumamente interesante, ese asunto de las autosuficiencias en la parte energética y desde luego lo que apunta el maestro en la parte internacional. Hoy vemos que esta lucha que se está dando de manera con la bandera nacionalista, pues es atacada por varios frentes, incluso por la OPEP, y hay una filtración intensa de informaciones que pudieran ser noticias falsas, desde luego, pero vemos que hay un discurso que mantiene una dirección, que mantiene una autoproducción, lo que sí dejó, eso nos consta a todos, de producir y de elaborar para todos los mexicanos Pemex, que fue el autoconsumo. Entonces hoy estamos, yo veo como a veces este discurso de la autonomía, de la producción, que es muy complicado, una barcaza en medio de una tormenta y a contracorriente, y así estamos. Creo y espero, tengo esperanza en que lleguemos a buen puerto en medio de toda esta incertidumbre, porque el COVID llegó. Si la condición estaba complicada, el clima llegó a empeorar esta situación y hoy estamos en una recomposición de factores fundamentales como es la autosuficiencia para generar las energías. Y el otro tema que está muy ligado, que hace más escándalo de lo que vemos en realidad, las energías sustentables. Creo que no estamos, y a veces el debate se va por otro lado, no estamos hoy para rechazar, pero cuando se pone un alto se piensa que se niega, y no, es que se delimita el campo cuál es la prioridad. Y en segundo lugar, pues se van a abrir las válvulas, pero también con rigor, con transparencia, y no nada más, yo conozco a varios personajes que a través de estas energías sustentables y ecológicas se hicieron multimillonarios con contratos con el señor Vicente Fox y con Felipe Calderón, pero prefiero dejarlo para otro programa. Hoy se habla de que esto tiene que ser transparente, con equidad, con justicia. Entonces sí, que no se confunda la negación con poner delimitaciones y alto a esos abusos. Mi comentario, Celeste. Gracias, maestro querido. Y bueno, antes de irnos al otro bloque y escuchar a la maestra Ceci Tapia, doctor Rodolfo Ondarza, si quieres agregar algún comentario sobre algunos de los temas. Sí, Celeste, muchísimas gracias. Pues en relación a lo que nos ha platicado el maestro Sánchez Mena, pues sí, es terrible el bloqueo, el cerco que se tiene sobre Venezuela, la movilización militar estadounidense en la frontera colombiana-venezolana, pues se venía dando ya desde marzo a abril, más aparte, pues efectivamente esta movilización naval es algo terrible. Se habla de tropas cubanas de élite, que también yo creo que pudieran ser fake news en territorio venezolano. Se ha hablado de centros de comunicación iraníes también en Venezuela. El punto es que es de gran interés político internacional cómo se están moviendo las cosas en Venezuela y que también nos afecta a nosotros. Exactamente. Y la importancia que tienen las refinerías, ahorita estamos viendo una gran importancia de las refinerías y el proyecto de Andrés Manuel López Obrador en ese aspecto. Exactamente, queridos amigos, pues vamos viendo que de alguna u otra manera se fue como tejiendo un tapete para
ir poniendo una serie de intereses o de bloqueando una serie de caminos de otra vía para la cuestión de una economía más equitativa. Sin embargo, pues hay que seguir adelante, todos desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, pero siempre pensando de manera plural, escuchando las diferentes informaciones. Es muy importante porque parte de una inoculación de violencia es precisamente deliberada, es precisamente con el objetivo de que no nos comuniquemos. Así es que esto es muy importante y es un tema fundamental y en el que vamos a abordar con Ceci Tapia, que está haciendo un análisis muy interesante sobre redes y que pues yo le pediría, estamos a un minuto de irnos al corte, Ceci, pero si nos das el preámbulo del tema, adelante. Claro que sí, querida Celeste, pues estamos, muy buenas tardes a todos. Estamos en un tema muy difícil. Hemos hablado de estas guerras, hemos hablado de cómo ha afectado las redes sociales en la vida pública y en la vida política de nuestro país. Y hoy nos damos cuenta y vamos descubriendo los hilos de los bots, de los trolls, de cómo han acusado. Por ejemplo, hablábamos en días pasados de cómo se acusó a la red AMLO de ser bots y trolls cuando son gente verdadera. Pero esto es algo interesante porque vamos descubriendo otros filias, otras fobias, en cómo van atacando a gente que es a favor de este gobierno o que es en contra del gobierno, pero que son diferentes grupos de trolls, de bots y de gente pagada que tiene algunas tendencias políticas y que bueno, este es un tema y además de los hashtags que están muy interesantes, querida. Bueno, pues vamos a un corte, Ceci querida, queridos amigos, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en donde somos Sonido Original. Aquí nuestro hashtag es Voces del Periodista. Agradecemos, pedimos de favor a los maestros queridos, cuidado con la respiración para la cuestión del audio, con las bocinas, por favor. Bueno, pues queremos agradecer enormemente a Diana Segundo Tobar, nuestra querida Jimboro. Jimboro dice: presente con libreta para apuntes, se trata de aprender con ustedes. Gracias a ti, Dianita linda, y les manda saludos a todos. Gracias, Ana María querida, @Río Sanamá, dice: hola querida Celeste, buenas tardes a todos. Carlos Aguiar, muchísimas gracias. Nos decimos primo porque yo también me apellido Aguiar y seguramente somos primos. Queridísimo Carlos, primito, gracias. Dice que ya ahí están escuchándonos. Y muchísimas gracias, Etel Ávila Mendoza. Gracias, Etel querida, dice presente y listos para seguir escuchando. Gracias. Y gracias a todos aquellos que nos apoyan, queridos amigos, para replicar y para podernos comunicar pues con ustedes. Bueno, pues Ceci querida, te seguimos escuchando en este tenor de lo que nos dices del análisis de redes, qué es lo que está pasando. Pues bueno, hoy que las redes son tan importantes para gobernar, para tener un control y también para hacerse publicidad, y no solamente estamos hablando de lo que en un inicio era tan importante como era el YouTube, que tiene un grupo de gente que se dedica a hacer sus publicaciones, y el Facebook, que después se hizo como más familiar, como de otras noticias, y ahora tenemos el Twitter, que ha tomado una gran importancia política, y para diversión pues está el TikTok, pero por ejemplo el Twitter, y hay alguien que va a recordar que el día 19 de mayo, o sea, hace unos días, el expresidente Felipe Calderón dio un más sentido pésame a un personaje que había fallecido por COVID supuestamente, pero que según su acta de defunción es una neumonía típica. Esta nota es falsa totalmente, y este personaje había sufrido otro tipo de evento delincuencial en el que pues sí había perdido la vida y que estaba en unas investigaciones, pero no tenía nada que ver con COVID. El tema aquí es que un personaje público con tantos seguidores pueda dar una nota falsa. Esta nota la dio él y la dio otros 5 o 6 perfiles.
hablando de bots y trolls, que es así como funciona, y que mucha gente no distingue. Un bot va a replicar siempre la misma información, aún a pesar que sea falsa, pero va a decir lo mismo porque son máquinas programadas, que eso es de lo que acusan a la red AMLO, que es otro tema. Y los trolls, pues es gente pagada para que digan mentiras, para que suban datos. En el caso del expresidente no creo que sea en un caso de troll, sino más bien sea su interés político por fundar su partido político y por supuesto que su partido, que sería la segunda fuerza política, pues repunte porque en las últimas elecciones no quedaron bien parados. Entonces, bueno, vamos a suponer que cada quien tiene sus intereses para manejar las redes sociales. Por eso es muy importante que se den cuenta. Hoy platicamos que era Celeste, por ejemplo, de este grupo de bots y trolls que están unidos para no solamente con el PRI, porque bueno, también todos los grupos tienen sus bots y sus trolls, sino hablábamos, y esto es algo importante, hablábamos de este frente que es un frente que salió del PRI. Es un frente que ha estado dando muchísima guerra y que sí sería muy importante que nos demos cuenta cómo cada uno está el de una antorcha, ¿no? Exactamente, este movimiento antorchista nacional y su frente antorchista nacional, y también tienen un grupo de bots y trolls entonces no solamente, este es un estudio que se tiene que hacer porque en días pasados hubo una guerra en contra de medios de comunicación. Por ejemplo, se pronunciaron en contra de Aristegui porque ella decía que la red AMLO, y señaló a gente que fue atacado, como en este caso Sin Línea, que es gente que sí conoce, que además gente premiada por el Club de Periodistas de México, y finalmente les atacan las redes, los saturan y les, como dicen en el lenguaje, les tumban las cuentas. Entonces, si una investigación es seria, no tienes que darte cuenta que no solamente hay bots o trolls de un lado, sino que hay de varios frentes y que son los que ensucian la red y que es lo que se debe de evitar para evitar la manipulación, porque eso también debería ser un delito, todas estas mentiras y falsedades que están diciendo. Y ahora, el tema también que es importante, hoy hay varios hashtags que son importantes. Primero, el darnos cuenta que seguimos en contingencia. Por favor, la gente no salga, la que tiene que salir por obligación, porque tiene que llevar la comida a su casa, etcétera, etcétera. Por favor, cuídese, tome precauciones de sanitización, de higiene para su familia y para él mismo, porque ya como que se ha aflojado un poquito, y al menos en la Ciudad de México estamos en semáforo rojo, y bueno, esto es muy importante de que nos cuidemos. Ahora, una recomendación que ya también está en la red del Voces del Periodista, hoy nuestro director dice: los buenos trabajan, los malos asesinan, y es un artículo que espero que pueda leer toda la gente, porque están hablando de un delito que sufrieron de vejaciones y amenazas y hasta un secuestro en los días pasados, unos personajes que vinieron a ayudar de Nuevo León y que fueron extorsionados desde un penal de Tamaulipas, en donde este personaje, este gobernador, está en contra de la 4T, pero dentro de esto no les está importando a quién atropellan. Entonces, si en este penal de Tamaulipas, donde extorsionaron a la familia que estuvo de estos médicos que estuvieron secuestrados en un hotel y que fueron ya recuperados, pues yo creo que es hora de poner manos en el asunto. No estamos hablando solamente del ámbito federal, sino del ámbito gubernamental, de gobierno del Estado y de los gobiernos municipales. Y bueno, yo con esto quiero cerrar, invitándolos a leer Los buenos trabajan, los malos asesinan. Está muy interesante. Muchas gracias. Nuestro productor y director general, Maurice Salum, Dios, claro. Por supuesto, ponen voces diario, @voces diario. Agradecemos a Roger Rojo 13489482. Gracias, María Aguilar. Gracias, María querida. Maestro Octavio Vélez Asensio, un gran periodista oaxaqueño. Andrea López Obra, gracias. Dinora Leos, es muy querida. Muchísimas gracias a todos nuestros queridos amigos. Y bueno, maestros, ¿con qué reflexión nos dejan? Yo le pediría de favor a don Rodolfo Sánchez Mena. Adelante. Pues tratándose de esta parte, para cerrar el pasado, hay una cuestión muy importante que es
la introducción ilegal de armas que se dio a través de Rápido y Furioso. Y la diputada que es Dolores Padierna pide que se juzguen por traición de la patria acá al expresidente Calderón, al que fue un alto funcionario y últimamente se desempeñó como ministro de la Corte, a Medina Mora y a García Luna, que está siendo procesado en los Estados Unidos. Los tres fueron responsables de la introducción de armas en nuestro país y que hasta la fecha siguen causando una gran cantidad de muertes. Muchísimas gracias, maestro. Un tema importante para dar seguimiento, por supuesto, y que por cierto el maestro Juan Carlos Sánchez Magallán también tuvo su columna el día de ayer sobre el tema. Maestro Juan Bautista, adelante. Gracias, Celeste. Me quedo como en esas invitaciones donde uno le dicen, venga a cenar, venga a comer, venga a desayunar. Me quedo con ese buqué, con esa gran preparación, con ese entusiasmo y esa alegría de ver qué sigue. Lo que acaba de decir la maestra Ceci Tapia tiene mucha razón y que liga en una gran parte al Club de Periodistas. El Club de Periodistas ha sido pionero en reconocer los trabajos de la gente que está en las redes digitales. Fue el primer premio y la primera organización que reconoció como género, como actitud, como en la vida ya digital, y le otorgó la categoría de un reconocimiento a nivel nacional. Hoy creo que eso es muy importante y también conocer que ese tipo de trabajo hoy tiene que ser felicitado y también revisado, así de sencillo. Estamos en una balanza. Eso no quiere decir que cuando uno elogia, reconoce, el asunto es eterno. Creo que según las circunstancias hoy debemos de establecer la balanza para reconocer y para poner límites. Exacto. Eso es muy importante, porque gracias, si no se dice que eso está transgrediendo códigos de ética. Hasta ahí gracias, maestro Juan Bautista, tema importantísimo. Doctor queridísimo, ¿con qué pensamiento nos das para despedirnos? Suscribo totalmente lo que dice el maestro Juan Bautista y quisiera yo cerrar, si me lo permiten, diciendo que me levanto para aplaudirle a las mujeres que están dentro del personal de salud y que están laborando mucho por ello y están dejando su vida en ello. Por ejemplo, en esta pandemia de COVID-19, por ejemplo, los centros de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos mencionan que el 73% de mujeres ha sido afectada. Ya nos vamos, doctor querido, hay que tocarlo en el próximo programa. Gracias, queridos maestros, doctor queridísimo. Bueno, pues, queridos amigos, un beso tronadísimo. Nos escuchamos el próximo lunes. Les agradecemos todos por su compañía. Siguen estas frecuencias porque aquí se escucha plural, se escucha diverso, y de eso es de lo que se trata, para que construyamos un mejor México. Gracias.